recordarán y los que no o no vieron los videos pueden ver nuestros videos en el canal. Este mes que pasó estuvimos hablando de la importancia de conocer a Dios, de la importancia de la intimidad, de la importancia de reenfocarnos y soltar el pasado para poder caminar hacia lo que Dios tiene por delante. A partir de ahora vamos a hablar de la importancia de permanecer en intimidad, porque una cosa es un encuentro con Dios como un hecho aislado, haber orado una vez, y otra cosa es permanecer en nuestra intimidad con Dios, permanecer en una vida de intimidad con Dios, permanecer en una vida de lectura de la palabra, permanecer en una vida de agradar a Dios en las decisiones pequeñas y grandes que tenga que tomar. Así que a partir de ahora vamos a hablar de eso, y lo que hoy tengo para contarte son algunos puntos que creo que son cruciales y que son claves para aprender a desarrollar en nosotros una vida de permanencia, una vida para permanecer. Pero ¿qué significa permanecer? Permanecer significa mantenerse en un estado de quietud, mantenerse un tiempo considerable en un estado, en un lugar determinado. Ahora, el primer punto lo vamos a ver en Job, capítulo 37, versículo 14. Y dice así: presta atención, detente y considera las maravillas de Dios. Estas son palabras que un amigo de Job le dice a Job en un tiempo en el que Job estaba atravesando una crisis. Si leemos la historia de Job, vemos que él había perdido su familia, había perdido los bienes materiales, estaba enfermo, y durante este tiempo él recibió consejos de 3 amigos. Pero estos 3 amigos, como vamos a ver al final del libro de Job, verdaderamente no conocían a Dios, o tenían, mejor dicho por Dios también, un concepto erróneo de la persona de Dios. Sin embargo, esta crisis a Job le sirvió para poder verdaderamente conocer a Dios. Él dice al final del libro: de oídas había oído hablar de ti, mas ahora mis ojos te ven. Porque las crisis justamente nos sirven para o quedarnos estancados, o para aprender algo y conocer más la soberanía de Dios, conocer más el poder sobrenatural de Dios, conocer más a Dios. Ahora, si bien él, según Dios, porque Dios lo dijo al final del libro, como dije recién, tenía un concepto erróneo de Dios, estas palabras verdaderamente fueron una exhortación para Job. Le dice 3 cosas fundamentales: presta atención, en otra versión dice escucha, detente y considera. En otra versión dice quédate quieto y contempla. Son 3 cosas fundamentales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder escuchar o prestar atención, como dice esta versión, lo primero que tengo que hacer es hacer silencio. Y es algo que nos cuesta. De hecho, conozco muchas personas, yo soy una de ellas, que donde hay silencio empieza a ponerse como nerviosa, porque el silencio a veces termina molestando. Somos personas que necesitamos que haya una conversación constante, muchas veces, no todos, pero muchas veces nos cuesta callar, nos cuesta hacer silencio. Y la realidad es que para poder escuchar la voz de Dios necesitamos primero aprender a hacer silencio. Lo segundo que necesitamos hacer es detenernos, y detenernos implica un acto voluntario. Yo quiero detenerme, yo pongo el freno. Detenerme, y en otra versión dice, quédense quietos. Y pienso en María, ¿no? Y en Marta, justamente porque María escogió quedarse a los pies de Cristo cuando Marta estaba haciendo cosas de la casa. Y muchas veces somos nosotros los que estamos llenos de actividades, y las actividades nos hace que estemos pensando constantemente en lo que tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer. Y justamente cuando vamos a la presencia de Dios también estamos pensando en lo que tenemos que hacer. Y en realidad Dios nos anima a quedarnos quietos en la presencia de Dios. Porque si constantemente estamos pensando en todas las cosas que tenemos que hacer, verdaderamente no estamos prestando la atención que Dios quiere que prestemos para que Él nos pueda hablar con libertad y para que nosotros podamos escuchar el mensaje que Él tiene para decir. Y hay una frase muy conocida que dice que si el diablo no puede frenarnos, nos va a llenar de actividades. Y la realidad es esa, que las actividades muchas veces son un impedimento para que nosotros desarrollemos en nuestra vida una vida de permanecer en la presencia de Dios. Entonces, hacer silencio, prestar atención, escuchar, quedarnos quietos, callar,
son hábitos que debemos aprender a incorporar en nuestra vida como un factor clave para permanecer en la presencia de Dios. Este tercer punto que decía el amigo de Job dice, y contempla las maravillas de Dios, porque justamente cuando estamos pensando en otras cosas nos olvidamos de reconocer, de contemplar, de valorar las cosas que Dios ya hizo. Y las cosas que Dios ya hizo, las cosas que Dios ya empezó, son un montón. Ya el hecho de que puedas estar viendo este video implica que tenés una casa donde poder verlo. Implica que Dios ha provisto los recursos para que puedas tener internet, sea a través de una computadora o a través de un celular. Pero fundamentalmente podés disfrutar de una familia. Podés disfrutar de amigos, podés tener un alimento todos los días. Y realmente son cosas que Dios ya hizo y son cosas que muchas veces perdemos de vista por enfocarnos en las cosas que hay por delante, que todavía no llegaron o que tenemos que hacer, o incluso en las preocupaciones. Primer punto, aprender a permanecer contemplando lo que Dios quiere decir, contemplando lo que Dios ya hizo y contemplando lo que Dios va a hacer. Pero para eso necesitamos callar, detenernos, quedarnos quietos. El segundo punto que te quiero dejar está en Marcos capítulo 14, versículo 32 en adelante. Y dice así, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró, que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió luego a donde estaban sus discípulos, y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Cuando volvió la tercera vez, les dijo, sigan durmiendo y descansando, ya basta. La hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántense que ya se acerca el que me traiciona. Hay algunas cosas que Jesús nos enseña en este pasaje, y es que si bien nosotros podemos estar rodeados de un montón de personas, es fundamental que no le abramos nuestro corazón a todos, sino a aquellos que son íntimos para nosotros. Que podamos encontrar personas a quienes podamos pedirles que oren por nosotros y contarles todo lo que nos entristece, todo lo que nos duele, todo lo que sentimos. Pero también es fundamental que nosotros en nuestra vida desarrollemos un hábito de orar al Padre a solas. Jesús estaba con todos los discípulos primero, pero después se lleva a estos tres íntimos. Les pide que oren por él. Pero después va a solas con su papá, manifestándole lo que él sentía, manifestándole que esto lo entristecía, que si podía, si era por él, si podía, pasara ese momento, lo dejara pasar, pero que no sea lo que él quería, sino que se cumpliera la voluntad del Padre. Y Jesús no solo le manifiesta a los discípulos íntimos lo que él siente, sino que también se lo hace saber a Dios. Cuando nosotros desarrollamos una vida de intimidad, cuando permanecemos en una vida de oración con Dios, no solamente decimos lo que tenemos que decir, sino que podemos ser sinceros, porque desarrollamos con Él una relación de amistad, pero también de padre e hijo. Y es una persona a la que le podemos contar todos, pero es fundamental que entendamos que más allá de contarle todo lo que sentimos, que debemos a diario anhelar que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Una cosa es contarle lo que nosotros queremos o lo que nosotros sentimos, y otra cosa es desear que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando Jesús vuelve de su intimidad con Dios,
encuentra a esos discípulos a los que les había pedido que oraran por él, los encuentra dormidos. Y les dice justamente el segundo punto de esta reflexión: manténganse despiertos. La clave para permanecer en una vida de intimidad con Dios es mantenernos despiertos. Pueden haber un montón de factores que nos causan sueño espiritual. Puede ser la apatía, puede ser el cansancio, el desinterés, puede ser el no tomar conciencia de la realidad espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor. Pero Dios nos anima en este tiempo a mantenernos despiertos. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, dice también su palabra. ¿Cómo se pueden manifestar los hijos de Dios si están dormidos? Mantenernos despiertos es un desafío. Dice la Biblia en este pasaje: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como nuestra carne es débil, debemos pedirle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mantenernos despiertos, a velar, a orar, a desarrollar una vida de intimidad con Dios. Porque cuando nosotros estamos despiertos, estamos preparados para lo que viene. Ellos estaban dormidos en ese tiempo y no pudieron ver ni estar preparados para lo que venía, que lo que venía era la cruz de Cristo. Cuando nosotros estamos despiertos, nos estamos entrenando en intimidad para lo que Dios quiere hacer en el futuro. Nos estamos preparando. Una vez escuché que la palabra prepararse significa pararse de antemano ante una situación. Y justamente entrenarnos, estar despiertos, prepararnos, es pararnos de antemano a lo que Dios ya tiene. ¿Para qué? Para que todo eso que Dios ya nos dijo en intimidad, nosotros podamos hablarlo con autoridad a las personas que nos rodean. Segundo punto, mantenernos despiertos. El punto 3 se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 29 en adelante, pero antes te quiero contar un poco el contexto de dónde viene este versículo. Pedro y Juan habían sanado a un hombre en el nombre de Jesús. A causa de esto y de enseñar de Jesús y de sanar en el nombre de Jesús, fueron llevados ante el concilio porque habían sido acusados por esto. En el versículo 8 dice que cuando fueron llevados ante el concilio, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a dar testimonio de Jesús. Ese detalle en el versículo 8 justamente no es un detalle al pasar, porque justamente el estar lleno del Espíritu Santo es lo que les permitió hablar con tanta autoridad ante el concilio, ante las personas que los acusaban. Como las personas no pudieron encontrar motivos reales por los cuales meterlos presos, lo que sí les pidieron directamente que no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, no vuelvan a sanar en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Justamente Pedro y Juan habían visto y oído a la persona de Jesús, lo que Jesús era capaz de hacer. Y esa es la premisa fundamental para poder hablar con la autoridad que ellos hablaron. Porque una cosa es hablar de alguien que no conozco y otra cosa es hablar de alguien que sí conozco. Porque cuando yo vi y oí lo que Dios puede hacer o lo que Dios quiere decir, puedo hablar con una autoridad que no tendría si solamente hubiera escuchado hablar otra persona de Dios. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando habló, y con esa autoridad habló de Jesús, adelante incluso de las personas que lo querían meter en la cárcel. Después de esto, cuando ellos fueron liberados, vuelven con los creyentes, y ahora sí encontramos este tercer punto, que es una oración. La oración empieza de antes, pero me quiero centrar en esta parte de la oración. Ellos en el versículo 29, después de haber escuchado lo que Pedro y Juan habían vivido, comenzaron a orar y dijeron: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados
se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Justamente los creyentes, los cristianos, cuando escucharon lo que había ocurrido con Pedro y con Juan, tranquilamente podrían haber dicho, no, bueno, entonces nosotros no hablamos de Jesús, nosotros no oramos por personas en el nombre de Jesús, porque si les pasó esto a ellos, nos va a pasar a nosotros. Tranquilamente le podrían haber dicho a Dios, Señor, no permitas que nos amenacen, no permitas que nos quieran meter en la cárcel, no permitas que vivamos lo que vivieron Pedro y Juan. Sin embargo, su oración fue, danos valor. Porque en la situación adversa, ellos estuvieron viendo en el lugar correcto. Ellos permanecieron orando. Y justamente permanecer orando nos ayuda a permanecer conociendo la voluntad de Dios y permanecer orando para que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos despiertos, como vimos en el punto anterior, nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios y orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Orar para que lo que nos falta a nosotros se haga realidad. A ellos les faltaba valor. Ellos, repito, no les pidieron que las situaciones adversas no ocurrieran, sino les pidieron valor para enfrentar esas situaciones adversas. Porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros no oremos por no tener aflicciones, porque en su palabra nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero nos dice que confiemos porque Jesús ya venció al mundo. Entonces necesitamos el valor suficiente, necesitamos mantenernos despiertos lo suficiente como para poder ver a Jesús todo el tiempo, confiar en Jesús todo el tiempo, ser llenos de su Espíritu Santo para que permaneciendo de esta manera podamos atravesar cualquier situación adversa que venga adelante. El tercer punto justamente es orar, permanecer orando para que se cumpla la voluntad de Dios. Dijimos entonces, el primer punto fue permanecer quietos, contemplando lo que Dios quería hacer, lo que Dios tenía para hacer. El segundo punto es permanecer despiertos. Y el tercer punto es permanecer orando para ser llenos del Espíritu Santo, para atravesar lo que venga. Cuando nosotros estamos orando la voluntad de Dios, es porque no damos lugar a que otras cosas a nuestro alrededor nos distraigan. Seguramente te preguntarás por qué en cada punto fui recorriendo un lugar distinto del departamento. Y en realidad justamente es para que vos también puedas conocerte un poco más a vos mismo. Si durante el video estuviste pensando en por qué estuvo recorriendo o filmando cada parte en un lugar distinto, o hasta criticando, ay, pero qué ridícula, se hubiera quedado en un lugar y punto, o estuviste más pendiente de la decoración y los detalles y dónde estaba más iluminado y qué sé yo cuánto, entonces es porque estás más pendiente de los detalles, estuviste en el video más pendiente de los detalles y del entorno que del mensaje que había detrás de los detalles. Y como te dije, esto simplemente fue para que vos pudieras conocerte a vos mismo y reconocer delante de Dios si verdaderamente estás más preocupado por el entorno, por los detalles, por lo que ocurre alrededor, que por esa palabra que realmente Dios tiene para decir. Con esto quiero animarte a que puedas sincerarte delante de Dios y pedirle que te enseñe y que nos enseñe a permanecer quietos, a permanecer contemplando lo que Él tiene para decir, a permanecer despiertos y a permanecer orando la voluntad de Dios, para también permanecer llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que vivamos una vida puertas adentro que significa en intimidad, pero no una intimidad esporádica. Quiere que permanezcamos en intimidad y para eso necesitamos dejar de ver los detalles, porque cuando miramos los detalles de nuestro alrededor perdemos de vista la persona de Dios. La clave de permanecer es mirar a Dios todo el tiempo. Dios mío, te doy gracias por este tiempo que pudimos compartir, gracias por lo que vos nos querés hablar y nos estás hablando en este tiempo. Yo te pido que en el nombre de Jesús
como oraban estos cristianos, Señor, nos des la valentía suficiente para enfrentar lo que venga. Que podamos verdaderamente vivir una vida de intimidad, permaneciendo en intimidad, permaneciendo en quietud delante de tu presencia, dejando a un lado la actividad, callando para escuchar tu voz. Que nos enseñes a vivir una vida plena en tus verdades, una vida plena en tu presencia, una vida plena en vos. Que nos mantengas despiertos, Señor, a diario. Tu palabra dice, como leíamos hoy, que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto a buscarte. Por favor, Espíritu Santo, te pido que en el nombre de Jesús, cuando el cansancio, las adversidades, el desánimo nos quieran adormecer, quieran callar nuestra voz, yo te pido que en el nombre de Jesús nos reanimes, nos despiertes, nos vuelvas a enfocar, a reenfocar en lo que Dios tiene. Papá, te pido que nos enseñes a mirarte a diario, en todo tiempo. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias por esas cosas que nos ayudan a evaluarnos a nosotros. Te pido también que podamos sincerarnos delante de tu presencia, reconociendo si alguno de estos puntos no los estamos aplicando en nuestra vida, para que vos en tu amor y en tu soberanía puedas hacer de nosotros hombres y mujeres completamente entregados a vos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.